La saludo a la doctora Patricia Rindel, quien es indudablemente una de las figuras políticas que siempre ha estado enmarcado dentro de lo que es la lucha con la cuestión de género. Doctora Patricia Rindel, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, sensaciones después de lo que ha sido una semana intensa, digo, ¿cómo lo viviste? Bueno, mira, son sensaciones y emociones encontradas, ¿no? No quiero hablar solamente de mí, sino vos sabés que a mí siempre me gusta hablar de lo colectivo y en nombre de, porque de eso se tratan las luchas colectivas. Con respecto a la sanción de la ley de paridad, estamos a medio camino. Sin embargo, estuvimos ahí celebrando la lucha que comenzamos hace más de 5 años nosotros, 4 años y medio, 5, en las escalinatas de la legislatura solicitando paridad, ¿no? Este instrumento de la igualdad real, esta ley es solo un instrumento para llegar a la igualdad real, pero estamos a mitad del camino. Es una sola pata tiene nuestra igualdad, nuestra paridad, porque le falta la pata de la paridad en la legislatura, en los cuerpos legislativos. No solamente esto garantiza la paridad en la confección de las listas. Igualmente, Daniel, era una deuda de la democracia correntina para con las mujeres, ¿no? Esto no es ni un regalo, esto no es algo que las mujeres conquistan, sino que se está reconociendo, no conquista. Nosotros estamos en la lucha, en las calles, luchando para que se reconozca un derecho que está en esta ley. Ese derecho es para todas las ciudadanas correntinas, es un derecho para nuestras generaciones. Por eso te digo, es encontrada las sensaciones que teníamos, pero estábamos ahí como hace años, celebrando la lucha, celebrando lo que esto va a representar, que a veces consciente o inconscientemente no nos damos cuenta de que en ese día estuvieron funcionarias nacionales y estuvieron las pioneras del cupo femenino, Virginia Franganillo, Marcela Durría, y nos hacían entender de que más allá de todo el camino que nos queda por recorrer en estos términos de la igualdad real entre hombres y mujeres, estamos hablando de derechos políticos en este caso, pero esto va a derramar, nos decían ellas, no se van a dar cuenta ustedes, pero esto en el tiempo va a convertirse en un círculo virtuoso de derechos y de igualdad, no solo de derechos, sino de oportunidades, va generando conciencias, ¿no? Y entonces eso es una buena noticia. Fíjate que ese día tuvimos algunos disturbios, ¿no? Entre las fuerzas políticas, los espacios políticos que íbamos mujeres a celebrar este día. Y ahí nos llevó a la reflexión que más allá de este instrumento formal como es una ley, en las manifestaciones ese día quedó reflejado en algunos grupos del oficialismo que en un momento determinado empezaron a gritar "Somos Valdés". Quiero contarlo, pero no por esta significación, sino para que se entienda todo el camino que nos queda por recorrer, ¿no? Somos Valdés el día en que estábamos logrando con esta ley cierta autonomía y libertad, porque eso es lo que encierra esta ley de paridad, no es una ley cualquiera. Y en ese momento se reflejaba este sistema, porque vos sabés muy bien y charlamos varias veces de que siempre dije no se trata hombre contra mujer y mujeres contra hombres, sino contra un sistema patriarcal que a las mujeres le hizo mucho daño, a la sociedad toda en definitiva. Entonces advertimos y reflexionamos acerca de ese día histórico para las mujeres, diciendo somos todas Valdés. A mí me quedó como esa sensación de que cómo nos falta la batalla cultural, no solamente con leyes, con políticas públicas, sino la batalla cultural de entender de qué se trata cuando decimos que esta ley es importantísima, no es cualquier ley y que hemos avanzado muchísimo. Y bueno, estamos para eso. En lo personal, no me gusta
ser autorreferencial, pero en lo personal te puedo decir que fue como no solamente hace 4 años, sino que es un mandato como peronista, como feminista, porque los feminismos tuvieron mucho que ver con esta lucha, los feminismos, los colectivos, estas luchas de derechos, estas luchas de leyes, de políticas públicas, salen de la calle, salen de las luchas colectivas y de la unión de las mujeres en eso. No hay una lucha que no sea colectiva, que se reconozca en derechos y en igualdad de oportunidades. Por eso reivindico la lucha de los feminismos entendidos como una organización social, cultural, que lucha por los derechos, política que lucha por los derechos. Y nosotras como peronistas y como feministas, también ahí, porque es mandato, tuvimos a Eva como nuestro estandarte, como nuestra guía, así que los derechos políticos nos van a tener siempre defendiendo y estando en la lucha, porque nos queda mucho camino, nos queda la paridad en las legislaturas, nos queda la cláusula de sustitución, por eso nos queda en los otros poderes del Estado. Sí. Así que el camino, este es el primer paso. Si pensamos en paridad de poder, los otros poderes del Estado, no sé si les conviene mucho hablar de paridad en Poder Judicial, porque hay más juezas que jueces, salvo en el ámbito del Superior Tribunal y el ámbito que no se rinde. En esos dos ámbitos que no se rinde, la mayoría son hombres. En el resto hay más mujeres que varones. Sí, Dani, pero mira, fíjate que ese día de la sanción yo estaba sentada al lado de Marta Altaves, sí, que la admiro muchísimo, a mi profundo respeto, porque desde ahí, y estamos hablando, sí, hay más mujeres en términos de mujeres, pero no en los lugares de decisión también del poder. Y es una constante en todos los poderes. En el Superior Tribunal, si bien hablamos del Poder Ejecutivo, hay 2 ministras y los demás son hombres, es decir, sí, muchas veces en términos de numéricos, sí, pero en los poderes de decisión donde se deciden las cuestiones fundamentales están los hombres. Sí. Por eso te digo, la lucha continúa. Esto es a escala, en todas las escalas, en todas las escalas. Yo siempre hago el ejercicio de mirar los medios nacionales más importantes, los provinciales también, y veo las fotos, ¿no? Y qué simbólico, porque las fotos de los que deciden, de los que confrontan, de los que están en todos los ámbitos, en los gremios, en el Poder Judicial, en el Poder, todos son hombres, los que deciden, los que determinan, los que confrontan. Y bueno, igualmente, ya te digo, la lucha por los derechos y por la igualdad continúa. Pero es un gran paso que dio Corrientes, un gran paso. Sí, un gran paso. ¿Cuesta mucho la unidad entre mujeres? Mira, por eso te digo, yo lo que te puedo desde mi apreciación, desde que comenzamos, digamos, a poner en agenda pública este tema de la paridad y poder entender, mira, fíjate que estábamos hace 4 años gritando paridad en cada inicio de las sesiones ordinarias, donde muchas mujeres decían, ¿qué es la paridad? Y ahora llegamos 4 años después a sancionarla y a celebrarla entre todas. Entonces yo creo que el punto es generar conciencia, el derrotero, y el punto es ir generando conciencia de qué se trata. Y en esa generación de conciencia es cuando nos miramos diferentes las mujeres. Y entendemos de que no son solamente consignas y no son solamente clichés lo que decimos las mujeres, la sororidad, no. Nos miramos diferente, y nosotras desde el Partido Justicialismo, en las distintas líneas, nos unimos para empezar a incluir paridad en nuestra Carta Orgánica. Después agarramos esa bandera, llevamos a la legislatura y nos empezamos, distintas líneas con diferencias, pero personales. Pero ¿dónde está el foco? En despersonalizar la política. Todo es representación, despersonalizar. Cada uno de los espacios políticos tiene su plexo axiológico. En ese momento dejar de lado los personalismos y mirarnos y ir hacia esos altos valores. Por eso yo decía en conversaciones que teníamos, siempre tiene que ganar la política, la buena política, porque la política en todos los ámbitos encierra los valores altos, la democracia, el Estado de Derecho, la república, la igualdad, la justicia. Entonces, cuando vos tenés enfrente esos valores, dejás de lado los personalismos y te unís.
Te voy a contar una percepción que tuve cuando estaba asistiendo, cuando estaba escuchando los discursos de las legisladoras, en este caso en la Cámara de Diputados, la postura que tenían, sus palabras con otra solvencia de hace 4 años que comenzaban, que ellos en hora buena, que entendieron después de haber presentado varias veces el proyecto, habiendo otros proyectos, que entendieron los legisladores que sí, que la paridad era importante, y muchos de ellos decían, gracias a las mujeres que nos pudieron convencer de que este instrumento es importantísimo, no solo para ellas, sino para la democracia toda. Y muchas de ellas eran otra la postura al hablar, la postura tiene que ver con la autonomía. Por eso yo te decía, consciente o inconscientemente, esto derrama no solamente en las mujeres, en nuestra libertad, sino va a derramar en las leyes futuras. ¿Por qué? Porque las mujeres legisladoras van a tener esa mirada de género, lo que nosotros llamamos perspectiva de género, que no es más ni menos que la ley o el proyecto de ley que caiga en la legislatura, va a tener esa mirada de decir, ¿cómo impacta esto en las mujeres, en ese grupo que siempre estuvo disminuido, cuál es el impacto, positivo o negativo? Y ahí actuar en consecuencia. Entonces me parece que fue sí un día histórico, un paso histórico, porque lo que vamos a ir es hacia la igualdad real entre varones y mujeres, no solamente en las listas, sino en las bancas, y esto va a derramar, y esperemos que pronto tengamos la paridad en las bancas y pronto tengamos la paridad en los demás poderes. Yo hay una cosa que todas las instituciones. Voy a aprovechar esta entrevista como para también dar una opinión sobre una cosa que me chocó y mucho y me cayó no gratamente por varios legisladores y legisladores del oficialismo cuando agradecían la presencia de la primera dama. A ver, la escribana Cristina Garro está casada con Gustavo Adolfo Valdés, pero el mencionarlo, el transmitirlo de esa manera, el decir la primera dama, es como que resta el valor de decir la escribana Cristina Garro, que ha sido militante radical durante toda su vida, como que ella está como una suerte de compañía o de adorno del propio Gustavo Valdés. A ver, te digo solamente esto, quiero decir esto. La escribana Cristina Garro no habría hablado con ella más de 2 o 3 veces como exagerado. Pero sí sé muy bien, como los que estamos en ámbitos periodísticos en esa zona, que es una persona que siempre estuvo involucrada en política. Como hay muchas mujeres que están involucradas en política. Y reconocerlo solamente por el lugar que llega el marido, la verdad me pareció que no tenía nada que ver con lo que se estaba intentando a votar y el mensaje que se quería dar hacia la sociedad de un camino hacia la paridad. Eso me pareció una cuestión que la verdad no terminé de entender. Está bien enaltecer la figura de Valdés, que quizás dentro de su frente interno fue donde más resistencia tuvo, porque él en 5 años de gobierno, él ha insistido varias veces con este proyecto que no ha tenido el acompañamiento. También sí hay que reconocerle en ese aspecto, y yo lo reconozco en eso, pero lo otro, como se la denominaba, se la mencionaba permanentemente como la primera dama, la verdad me hizo mucho ruido. No sé si te pasó lo mismo. Sí, absolutamente, y lo hablábamos, y a todas las que, bueno, venimos de la lucha del campo nacional y popular. Vos sabés que celebré cuando en Chile, fíjate, las características y la importancia de lo ideológico, en Chile se derogó la figura de la primera dama. Conceptualmente, dama es alguien que tiene privilegios y que se destaca en la sociedad, la meritocracia, ¿no? Y primera es como el adorno, el apéndice del... y algunas expresiones de los legisladores en sus discursos hablaban del agradecimiento a la primera, me pareció muy como descontextualizado de todo mi mirada y mi análisis siempre es político. ¿Qué tiene que ver la primera dama en esta lucha por un derecho? En todo caso, Daniel, y esto yo seguí el proceso de las leyes de paridad en la Argentina, y el que estaba en el recinto era el gobernador.
porque en definitiva, más allá de que sea una lucha para la mujer, es una ley que va a derramar en la sociedad donde que él está mandando, digamos, estaban los gobernadores al frente y estuvieron presentes en la sesión donde se sancionó la ley, los gobernadores. No entiendo, pero en realidad tiene que ver con lo que te dije al principio, tiene que ver con este dispositivo cultural, porque una ley no te garantiza la ganancia en la batalla cultural, claro. ¿No? Sí, tiene sí, que sí, ver sí. con esto y la distorsión, la desvirtualización de las luchas colectivas que garanticen o que reconocen derechos. Nosotras lo podemos ver muy claro, nosotras, por el espacio y por lo que tenemos dentro, decimos que sí. con el plexo ideológico que tenemos, por los mandatos, por la historia que tiene el peronismo de reivindicar, ampliar y reconocer derechos, es nuestra historia. Sí, es así. Sí. Y por eso que el día, yo no quiero irme sin decir, por favor, un llamado, una interpelación a todo el arco político y a la sociedad, todo para la paz social y la democracia del país, porque lo que estamos viviendo en el país a estas horas es el atentado contra la figura, la vicepresidenta, es gravísimo y nos llena de congoja y de decir tenemos que defender la democracia, que si no me equivoco 39 años de democracia ininterrumpida tenemos, la institucionalidad del Estado de Derecho y lo que representa ella, basta de odios, que se hable esto. Yo no coincido en algunas expresiones que dicen que no, la política, la buena política que encierra todos estos valores que te decía al principio, debe hablarse en todos lados para que nunca más la violencia, nunca más los discursos de odio, nunca más, porque esto nos va a hacer perder y la sociedad está como desorientada, ¿no? Sí, es así. Patricia Rindel, gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un Por abrazo. favor, gracias.